Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana y sonríen, como decía el hermano Gille Ávila, que Dios nos ama. Que Dios nos ama, ¿verdad? No vamos a predicar sobre Abdías, pero solamente como una introducción. No tienen que buscarlo. Después se buscan, se quedan en el Evangelio según San Juan. En el versículo 3 de 4 del libro de Abdías, recuerden que Abdías es una solo capítulo, dice: si se remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Hermanos queridos, que el Señor añada bendición a esa palabra. En el 1969, eso se hizo una realidad. Y el hermano Gille Ávila, allá en Camuy, manifestó que qué era eso, que cómo íbamos a ir a la luna y las estrellas, cuando el mismo libro de Abdías nos decía que de ahí el Señor nos puede derribar. Y yo les puedo garantizar, ¿verdad? Y después le añadió el hermano Gille que no solamente fueron a la luna y las estrellas y esa cuestión, sino que se montaron en un cohete con el nombre de Apolo, que es un dios del paganismo. Y el hermano, pues, imagínense lo que diría la ciencia, y yo soy científico, no científico, porque no puedo darme ese título tan alto. Estudié ciencias naturales, aunque respeto y admiro las ciencias sociales, porque hay dos clases de ciencia, o sea, dos clases, no, dos grandes grupos: ciencias naturales, con todas las ciencias naturales, y las ciencias sociales, que desgraciadamente lo único que le importa a la gente es la economía y el movimiento económico, y las otras como que las van dejando en un ladito. Pero lo que quiero decirles con esto, hermano, es que los que tenemos unos cuantos añitos vivimos las dos épocas, la antes de la luna y después de la luna. Y yo les puedo garantizar por experiencia propia que nos ha ido peor, de antes de ir a la luna. No porque el mero hecho de que se montaran en el cohete o en lo que fuera tiene tal vez alguna relevancia desde este punto de vista que les voy a hablar. Pero, mientras en el 1960 llegaron a Estados Unidos los familia Kennedy como presidente, yo era un jovencito, Héctor era y de eso hace mucho tiempo. Los Kennedy el presidente Kennedy se tropezó con muchos problemas. Entre ellos, en Cuba había habido una revolución en la cual los Castro estaban en el poder. A la misma vez, en Estados Unidos había un problema de apartheid, porque 100 años antes, Abraham Lincoln dicen que liberó los esclavos, pero se quedó un apartheid donde los negros no tenían los mismos derechos que tenían los blancos. Donde si usted era negro y estaba en una guagua pública sentado y se habían acabado todos los asientos y llegaba un blanco por la puerta, usted se tenía que parar y dejar que el blanco se sentara. Cuando el esposo de nuestra pastora y mi hermano mayor Miguel fueron al ejército en el 1958, ellos fueron a South Carolina, había sitios donde decía fuentes de blanco y fuentes de negro. Eso fue en el 58. En el 60, los Kennedy llegan y le meten mano a ese problema. Y el presidente tuvo que amenazar al gobernador de Alabama porque él estaba insistiendo en que la escuela, por una universidad pública de Alabama, no podía entrar una negra a estudiar. Y él le dijo, y amenazó con activar la Guardia Nacional. Y él le dijo, si tú activas la Guardia Nacional, yo activo una división del ejército. Porque eso en este país no se puede permitir, porque todos somos iguales. Y déjenme decirles, los Kennedy vienen de ascendencia, la ascendencia de ellos es católica. Son de los pocos presidentes en Estados Unidos que vienen de ascendencia católica. De todas maneras, no voy a juzgar a los Kennedy ni todo el mundo. Mientras estábamos entretenidos
Había una disputa entre los rusos, le estoy hablando de historia para que ustedes puedan entender lo que vamos a decir después. Había una disputa entre los rusos y los americanos. Los rusos tenían más experiencia y tienen más experiencia en el espacio que los americanos porque habían empezado primero. Y ellos estaban tirando cohetes y cosas para allá. Y había una competencia de quién llegaba primero a la luna. Mientras estaban ocurriendo otras cosas en Estados Unidos, como el caso Loving, que fue en el 59, donde un hombre judío se casó con una negra y los metieron presos por eso. Y miren qué cosa, en Virginia, él se casó, un hombre judío se casó con una mujer negra y los metieron presos porque eso está prohibido. Y ahora esto tiene relevancia, aunque este mensaje yo lo escribí, o el Señor me lo dio hace más de un mes. Lo que la hermana Nisi lo sabe, que le tuve que decir, Nisi, coge mi lugar, porque me dio otra condición y me tuve que quedar en casa. Bueno, de todas maneras, pasa eso mientras estábamos entretenidos con el espacio, el apartheid, el problema de los lobbies y todo ese revolú. Los rusos metieron armamentos en Cuba, que era la famosa situación de los misiles. Mientras estaba la presidencia de los Estados Unidos bregando con eso, el enemigo de las almas estaba trabajando en el background. Como decimos ustedes, lo crean con computadora, en el background estaba el enemigo de las almas, porque nunca ha dejado de trabajar. Si el Señor trabaja 24/7, el enemigo de las almas trabaja 24/7 también. Y se presentó una demanda en un tribunal en Maryland, una señora que puedo decirle el nombre y todo el mundo, pero eso no importa, donde ella alegó que en la escuela, y era cierto, se leía la Biblia, en los tribunales se juraba sobre la Biblia y se leía en la escuela versículos bíblicos y se oraba antes de comenzar las clases. Y ella dijo, y metió al hijo de ella en el revolú, que ese hombre vive, que tiene la misma edad mía, porque eso fue en el 63, y en el 63 yo tenía 14 años, y ese individuo todavía vive, el hijo de ella. Y ella lo manipuló y presentan una demanda donde ellos eran ateos, inscribe la Asociación de Ateísmo de Estados Unidos, y imagínense, si vivimos en este mundo que es del diablo, eso empezaron a recibir miles y miles de dólares, y el caso lo llevaron hasta el Supremo, y en una decisión dividida de 8-1, ella prevaleció y eliminaron las oraciones, la Biblia y todo lo de Dios en los sitios del gobierno. Claro está, no crean ustedes que no pueden ir a un sitio público y hablar de Dios, porque hay unas formas de hacerlo. Pero en la escuela que empezábamos, yo recuerdo en Puerto Rico duró un poquito más porque nosotros pues siempre lo seguimos haciendo. Pero cuando yo estaba en los primeros grados, uno empezaba con una oración en el salón. Y si la maestra traía la Biblia, y la Biblia de nosotros tiene el Viejo y el Nuevo Testamento, así que si había un judío, no había problema. Porque los judíos pues no creen en el Nuevo, pero el Viejo está ahí, que es el que ellos usan. Eso se hacía, y en las graduaciones y en todos lados, se hacía una invocación al Señor. Yo recuerdo que en todas las actos se hacía una invocación al Señor. Eso hubo que eliminarlo. Y de ahí, por eso les dije ahorita, que comenzaron los problemas. Si sacamos a Dios de la ecuación de la vida de nosotros, se va a meter el otro. Porque eso es así. Y de ahí empezó la nación a ir para atrás. En el 1963 fue que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó eso. Y eso fue en el verano, y el presidente Kennedy había dicho que él no veía la razón por la cual en esta década no podíamos poner un hombre en la luna. Y se dio en el 69, pero él murió en el 63, en noviembre. Y el tribunal hizo esa decisión en el verano, en julio.
Así es que él no vio nunca que el hombre llegó a la luna, porque desgraciadamente en esta nación que es un poco violentísima, no violenta, a él lo asesinaron en noviembre de ese año. Entonces, yendo hacia atrás, vamos a darle hacia atrás en la historia. La nación de los Estados Unidos se formó con gente, me voy a quitar esto porque se me nublan los espejuelos. La nación de los Estados Unidos se formó con gente que vino de Europa. En el siglo, podríamos decir, 16, 15, 16, 17, se nos fundó la nación de Estados Unidos de gente, y principalmente los que vinieron que eran cristianos. No tuvieron problemas con los indios. Eso lo hacemos el día de Thanksgiving, cuando celebramos Thanksgiving, que se menciona de los puritanos que vinieron con los indios y tuvieron un invierno bien fuerte y se juntaron, y en la coinonía del Espíritu todo estaba muy bien y no tuvieron problemas. Pero detrás de ellos vinieron también políticos, embusteros, pillos, todo el mundo vino. Detrás de ellos no vinieron los barcos solos, ellos solos. Pero la nación se fundó en la creencia en Dios. Y se fundó en el juramento de la bandera, en la creencia en Dios. Y hasta en los billetes dice: en Dios confiamos. Y la nación se fundó toda en que todos los hombres son libres. Y usted va a Washington y en aquel montón de estatuas y cosas que tienen allí, todo se fundó en que la nación es libre, y se fundaron en la creencia en Dios. Como la nación se fundó en la creencia en Dios, ahora lo quitamos del medio. Y comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas porque quitamos a Dios del medio. Y si seguimos en la historia, ¿de quién huía, hermano? Que eso ahí es donde vamos a llegar. ¿De quién huía la gente que llegó a Estados Unidos, que venían de Europa? ¿De quién huían? Y usted dice: bueno, es que allá las cosas estaban malas. No, huían de la iglesia. Huían de la iglesia, porque ¿dónde está Adelita? Adelita, en aquella época de aquella gente cuando viene a Estados Unidos, si tú bailabas en el Espíritu, como hemos bailado todos, si tú, gracias hermano Nate, si tú bailabas en el Espíritu, gritabas o hacíamos lo que hacemos aquí cuando el Espíritu nos dice que hagamos, que dancemos, que cantamos, que hablamos la boca, que le gritamos al mundo que Cristo te ama, te mandaban a quemar. Te acusaban de brujo y de bruja y te mandaban a quemar. Torquemada, un fraile de la iglesia, en España se le atribuyen más de 10,000 personas, mandó a quemar vivos. Así es que si nosotros aquí en un culto del Espíritu estuviéramos danzando hasta las 12 de la noche aquí, ahí en el frente, hacían una hoguera y nos quemaban a todos. Si no, nos encejaban y nos pegaban fuego aquí adentro y nos declaraban herejes. De eso estaba huyendo la iglesia. De eso estaba huyendo. La gente que viene a Estados Unidos estaban huyendo de eso, hermano. Por eso es que no podemos subestimar al enemigo. De eso estábamos. Una iglesia que se formó, declararon un hombre vicario de Cristo, que yo no sé si dónde sacaron ese invento, una interpretación acomodaticia, y le dieron poder a un hombre para hacer lo que quisiera. Cuando Martín Lutero se da cuenta de que cogieron este libro sagrado, que el Señor lo dejó para que le mandó a escribir, no le escribió Jesucristo, lo mandó a escribir, para que nosotros tuviésemos con nosotros una referencia y pudiéramos aprender la palabra. Lo tenían enclaustrado, que nadie tenía acceso a él, y en latín. Cuando Martín Lutero se da cuenta de eso y de todos los inventos que se hicieron, Martín dice: yo voy a traducir este libro, y puso las 95, 93 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y se ha formado el Jebulú. Y en vez de pararse, hermanos, si ustedes encuentran que yo estoy haciendo algo mal, usted me lo dice, yo debo recapacitar y hablar. Luis, ¿cuál es la queja? Ven acá, vamos a hablar. Pues mira, y no, se arreció más
Con Martín Lutero se arreció más la persecución. Y entonces, hermano, pero siempre el Señor ha estado. ¿Por qué? Porque a veces vemos una cosa como buena y no la analizamos. Cuando Constantino, que era uno de los últimos emperadores romanos, declaró la iglesia cristiana como iglesia del pueblo, como iglesia del Estado, mató a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva era de gente como todos los que estamos aquí. Se reunían en la coinonía del Espíritu y en la coinonía del Espíritu salían a evangelizar la gente. En la coinonía del Espíritu, cuando hubo problemas con las mujeres griegas que se quejaron, dice la palabra que se levantaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo, porque los apóstoles dijeron: nosotros no nos podemos a encargar de esta cuestión de las mesas y a quién le dan comida y no le dan comida, porque tenemos un trabajo bien importante que hacer, y es llevar la palabra por todas las comunidades y por el mundo entero. Entonces levantaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que bregaran con aquella queja. Así funcionaba la iglesia primitiva. No había uno que era dirigente de nadie, sino que se reunían en la coinonía y ahí salían todos a evangelizar, y otros se quedaban a resolver problemas sociales y a resolver otros problemas. Así funcionaba la iglesia y era perfecta. Pero cuando se acabó la persecución y llegó la iglesia y se puso cómoda y Constantino cogió para allá, la iglesia empezó a prostituirse, hermano. Hasta que llegó a lo que llegó, que la gente se tuvo que ir de Europa y buscar un sitio, como Cristóbal Colón perdido llegó acá creyendo que llegó a la India. Pues vieron un territorio nuevo y dijeron: allá por lo menos podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero, como yo le dije al principio, ahorita cuando estábamos hablando, que buscáramos que la historia se repite, porque el Señor es el mismo Dios siempre y el diablo es el mismo diablo. Vamos a buscar el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, según San Juan. Los otros días, cuando estábamos aquí en el jueves pasado, se levantó, ¿verdad? Muy bonito aquel culto, estuvimos muy bien aquí. No se pierdan ningún culto de los que ustedes puedan venir. Se levantó un issue de que algunas cosas en el Evangelio de San Juan no están. Porque en el Evangelio de Juan solamente están los últimos 25 o 30 días de la vida de Jesús. Y el Evangelio de Juan, si ustedes leen el primer capítulo, los primeros versos, Juan, el enfoque que da es que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el enfoque que Juan le da. Y por eso es que empieza: el verbo era con Dios, y después dice, como en el versículo 9 del capítulo 1, voy a buscar un momentito aquí, creo que es en el 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En otras palabras, está diciendo el mismo Dios, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo en la personalidad de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que por eso en ese evangelio Juan se dedica a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como lo que es el Hijo de Dios? En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, cuando vemos en el verso 30, dice el Señor, y bajo el subtítulo de Testigos de Cristo, en el versículo 30 del capítulo 5, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso dice Jesús. Ustedes se podrán imaginar los problemas que Jesús se encontró cuando en su nación él vino, como dice la palabra, a los suyos él vino. Y los suyos no lo recibieron.
Él vino a hacer un trabajo. Él vino a hacer un trabajo que le costó bastante hacerlo. No en dinero, bastante. Bien fuerte. Él vino a redimirnos a nosotros para que nosotros pudiésemos tener la ventaja que tenemos ahora, que usted donde quiera que esté, en su casa, aquí, donde quiera en la calle, donde quiera que usted esté, habla con el Padre a través de Cristo. Porque nosotros no teníamos el Espíritu Santo hasta que no vino el día de Pentecostés. Apréndanse eso aquí en la mente. Hasta que no vino el día de Pentecostés, que aquellas lenguas se posaron encima de cada uno de aquellos. Y hasta que no vino ese día, fue que nosotros recibimos, por voluntad del Padre, que todos los que creemos en Él recibiésemos el Espíritu Santo para que morara en este cuerpo. Para que morara en él. Antes de eso, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se manifestaba en la Chequina de Jehová, en el tabernáculo. Y por eso era que tenían que andar con el tabernáculo para arriba y para abajo. Y con el arca de la alianza. Pero después de eso, que después que Cristo fue a la cruz y todo eso, entonces nosotros podemos ir al Padre a través de Jesucristo sin intermediario. Pero en la iglesia grande nos pusieron un montón de obstáculos, que para usted poder llegar a Cristo tiene que ser a través de este, a través de aquella, a través de este ángel, a través de aquel otro. Y eso no es correcto. Y a veces hasta hay unos mensajes subliminales, como yo le decía los otros días aquí al grupo, que hasta en himno, hay un famoso himno que dice: hay ángeles volando sobre el altar, y eso se oye muy bonito. Pero hay una parte que dice: a recoger nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Nadie tiene que recoger oraciones para llevarlas a Dios, porque para eso Cristo murió en la cruz. Y para eso el velo se rasgó. Para eso usted tiene acceso directo al Padre a través de Cristo. No necesita a nadie que lleve nada. Ni necesita, sí, como hermanos que somos, seguro que sí, nos ayudamos unos a los otros. Y si Axel llora, pues yo lloro con él. Y si él ríe, yo río con él. Y si yo lloro, él llora conmigo. Por decir un ejemplo. Pero no necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros. Porque para eso fue que Jesús nos abrió esa puerta. Pero vamos en ese mismo capítulo, al versículo 39, hermanos queridos. En el versículo 39 nos dice, no solamente vamos a leer un poquito aquí nada más: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque la vida no está en este libro, queridos hermanos. La vida no está aquí, la vida está en Jesucristo. Este libro simplemente nos enseña, pero en este libro el poder está radicado en el poder de Cristo, no en el poder de un libro, porque esto es un libro, pero es un libro importante porque nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis cómo el Señor fue preparando un pueblo y cómo el Señor llegó a nuestras vidas. Y desde ese punto de vista es bien importante. Pero en realidad la vida radica en el Señor Jesucristo. Gloria de los hombres no recibo, ese es el 41. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creéis a mi palabra? Bueno, eso es profundo. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En algunos los vivió, pero en Génesis obviamente Moisés no estaba allí, recibió el Espíritu Santo, le dijo, o el Espíritu de Dios, que lo escribiera. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, en los versos 14, 15, muchas veces yo no cito directamente, para estimularlos ustedes a que busquen el libro completo de Génesis. Busquen el capítulo 3. Cuando fuimos desobedientes a través de Adán y Eva, Eva dice la palabra, que la serpiente era astuta, más que las demás bestias. Y cogió a Eva en una esquinita y le hizo un cuentecito. Y Eva pues le cogió el cuentecito y fue desobediente y comió del árbol que el Señor le había dicho que no comiera. Ahí le dijo a Adán, mira, este árbol no, esto es bueno, toma, comete un poquito también. Y él se comió un poquito. Y ahí se le abrieron los ojos de la desobediencia. Y se miraron uno al otro y se encontraron desnudos. Y se sintieron abochornados. Y se escondieron. Se escondieron, hermano. Entonces, como Dios es bueno, y no importa lo que hagamos, Dios viene y nos busca, no nos deja solos nunca. Nunca nos deja solos. Dios los va a buscar. Y le dice que estábamos desnudos y no queríamos presentarnos. ¿Y quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Y ahí empieza un coloquio ellos con Dios. Adán rápido le dice, la mujer que tú me diste. Ya le echó la culpa a Dios a la soldada. Oye, no podemos cargar la culpa a nosotros, no puede decir yo soy culpable, perdóname, Señor. ¿Cuánto lo vemos en la corte tantas veces? Y una persona que como ese muchacho joven que le dio un tiro a esa muchacha allá. ¿Por qué no fue a la corte y le dijo, mire, yo lo hice, me arrepiento? Su señoría, haga lo que usted tenga que hacer. No, siempre que les tenemos que echar la culpa a alguien. A la mujer que tú me diste. Y el Señor, después que lo oye, para que nosotros aprendamos que tenemos que oír, oyó a Adán, oyó a Eva y oyó a la serpiente. Pues viene un veredicto, ¿no? Y le dijo al hombre, por tú haber escuchado a tu mujer, de ahora para adelante vas a tener problemas cuando siembres la tierra. Porque la tierra te va a dar de todo lo malo y te vas a pasar trabajo para poder comer y para poder sembrar. Porque la tierra, el Edén es la tierra, hermano. Cuando yo dije que hacemos metidos en la luna, nosotros no podemos vivir en la luna. Si aquí una cosa ahí de luma se quemó y estuvimos casi un día y en algunos sitios 2 días sin luz. Si en la luna se quema nos morimos todos porque nosotros no podemos respirar. La tierra es perfecta, Dios la hizo perfecta. Ellos metieron la desobediencia dentro de la tierra. Y le digo a la mujer, como tú no hiciste caso de ahora para adelante, mi amor, para parir vas a pasar trabajo, ¿sabes? Y le dio un veredicto a la mujer también, con dolor parirás tus hijos. Y le dijo, y ahora el marido tuyo se enseñoreará sobre ti. En otras palabras, él será la cabeza y tú te tienes que someter. Y le dijo a la serpiente, no te rías que te vas a quedar. Y aquí que viene la parte bonita de todo esto. Cuando le dice a la serpiente, yo voy a poner enemistad entre ti y esta mujer. Entre los hijos que ella tenga y los hijos que tú tengas. Tú vas a andar ahora de vajiga, arrastrándote por el polvo, y polvo vas a comer. Pero voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el talón. Y esa simiente es Cristo. Por eso es que Moisés, el Señor le dice aquí, Jesucristo, aquel fariseo, que el Moisés que ellos son de Moisés y que ellos siguen a Moisés y que ellos son de Moisés, el Señor le dice, ese Moisés te va a acusar. No soy yo, Moisés te va a acusar.
porque Moisés escribió todo esto para que nosotros lo respetáramos, porque a Moisés se le fue revelado también que iba a venir un Cristo, que iba a venir un Salvador. Y si ustedes que han puesto su confianza en Moisés y el Salvador soy yo y llegué, y ustedes me desprecian. Fíjense qué tristeza tan grande, ¿verdad? Qué tristeza tan grande. Para que veamos que en realidad también el Señor sufrió muchas vejámenes y muchas cosas. Porque el enemigo de las almas nunca le quitó. Nunca se ha echado para el lado. Vendrá el momento en que sí el Señor lo va a enjaular. Pero mientras tanto sigue por ahí haciendo daño. Vamos, hermanos, para que ustedes vean que el Señor, en realidad, Jesús, ya estaba dicho de antemano en la vieja ley. Y los judíos no lo quisieron aceptar, como nos dijo la hermana los otros días en la clase. En los jueves, pero yo digo, el Señor ha venido hablando todos estos días. Y ahorita con Adela, volví y habló de esto y esto. Yo lo hice hace un montón de tiempo, porque cuando yo me siento por la mañana en casa a orar, el Señor me da mensaje. Y a veces le digo a la pastora, no, si yo tengo un mensaje, el Señor me lo dio y lo voy escribiendo las notitas y voy estudiando y leyendo libros y cosas. Y lo dejo ahí. Y cuando el Señor me dice la oportunidad, y siempre surge así, lo doy. Lo doy. Y muchas veces algunos dirán, oye, pero este vio las noticias. Este se enteró de que las mujeres ahora ya no tienen la protección de la ley Wade, del Roe Wade versus Wade, porque el Tribunal Supremo, no, esto estaba hecho ya. Yo tenía esto ya hace tiempo, esto tiene, es más, tenía la fecha del 5 de junio. Y estamos hoy, y después tenía la fecha del 12. Y hoy estamos a 26. ¿Ok? Pues mire, hermano, vamos ahora, rapidito, porque yo estaba buscando aquí un versículo. No, está bien. Vamos a buscar el capítulo 9, y ya con eso casi estamos terminando. El capítulo 9 de Juan. A la altura, vamos a leer del verso del 1 al 3, por lo menos. Y fíjense lo que sucede aquí, nos vamos a detener un poquito. Recuerden que en el capítulo 5 y estos capítulos 5, 6, el Evangelio nos relata muchas de las cosas que Jesús estaba haciendo en sus últimos días, donde ya Él se había presentado como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 5, que fue algo que obvié, del 10 al 18, el Señor cura a un cojo. Jesús le dice el día 10, en el versículo 10 del 5, perdonen que vaya hacia atrás de nuevo. El versículo 10 del 5, el Señor, es que quiero darle un énfasis aquí. En el versículo 10, los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estoy leyendo en Juan 5:10. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron a Jesús, le preguntaron a él que quién había sido. Y él dijo, yo no sé, porque no estaba allí, él se fue. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado, dice el 13, de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se fue y lo denunció. Dice en el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era
el que le había sanado. Y fíjense lo que hicieron los judíos, el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vivían pegados a la ley. Pero si una cabrita se le caía en un hoyo el día de reposo, lo iban a buscar, no la dejaban morir. No, pero porque Jesús curaba en el sábado, lo estaban acusando y lo procuraban matarlo. Matarlo. Así, fíjense que si nosotros, como bien decíamos, ahorita la hermana Nisi, aquí al frente, que sucedió lo que sucedió y la iglesia se presentó allí. Si nos vamos a poner a pensar que si vuelven esos hombres para atrás nos pueden matar, que si pasa esto me pueden hacer esto. Hermano, yo tenía 2 revólveres en casa registrados en ley. Tuve 2 armas, llegué a tener. Cuando vine al evangelio, llamé a la policía, que es lo que se hace ahora en estos tiempos. Yo no sé, verán, antes policía, no sé cómo lo hacen. Me dieron un papel y se las llevaron. Y yo no tengo ninguna arma. Ninguna. Yo no necesito protección ninguna. El Señor me protege. Y cuando me tenga que ir, pues me voy con Él. Y vamos al capítulo 9, como le dije. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque mire qué cosa, si a usted le pasaba algo malo fue porque usted pecó. Cuando él le dice a aquel otro: no peques más para que cosa peor no te suceda, no es que estaba peor porque era cojo y lo curó. Porque lo peor que nos puede hacer después pasar a nosotros es que sigamos pecando, porque el pecado nos lleva al infierno. Y no hay cosa peor que esa. Pueden haber 1000 cosas, pero lo peor, porque el pecado, por eso fue que a Cristo le dio tanto trabajo en la cena decir: Padre, llegó a decir: Padre, si me puedes quitar esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y eso fue lo que el Señor le quiso decir a aquel, para que no te caiga otra cosa peor. En otras palabras, estar cojo no es problema, porque cojo llegas al cielo si haces mi voluntad. Pero si sigues pecando y te pones a pecar, al cielo no vas a llegar. Ese es el mensaje tan sencillo. Aquí vemos que se encuentra con un ciego de nacimiento. Y eso sí, que aquí sí tenemos el milagro de los milagros, porque aquí era un ciego que nació ciego. Y ahí nadie había pecado, ni él ni sus padres. Pero para que la obra de Dios se manifestara, él encontró a aquel ciego. Voy a hacer porque lo tengo que hacer, hermano. Hace como 2 meses y pico, yo estaba en casa de la pastora, y perdonen que le coja un tiempo. Y llegó la hermana Chávez, ¿verdad, pastora? Y yo estaba sentado con Yanji, el esposo de la pastora, allí en el family room, y llegó la hermana Chávez con prisa porque su nieto que la trajo se quedó en el carro. Y ella se bajó y le dijo, no sé a qué ella vino en particular, la pastora me dijo: Luis, si quieres vamos a la sala a orar. Y yo creí que era una imprudencia si yo iba, porque ya llegó la hermana Chávez. Yo no sabía si ella tenía algo que decirle a la pastora. Y le dije: no, yo me quedo aquí con Yanji. Ellas fueron allá, ¿verdad?, a la sala, que muchas veces hemos ido la pastora y yo a orar allí. Oraron y ella salió. Cuando llegó acá donde estaba yo con Yanji, oró por mí, oró por Yanji. Y oró por los dos y ella se fue, porque ella llevaba prisa. Ella llevaba prisa porque la estaban esperando. No pasó nada más.
El lunes de esa semana, la próxima semana, yo estoy sentado en la cocina de casa tomándome un café con Gladys porque iba a coger una terapia en esta pierna que me molesta. Y estando sentado allí, yo tenía un pedacito de una bagel en la boca, me lo saqué y le dije a Gladys, me siento mal. Y Gladys me creyó que era que me había caído algo mal en el estómago. Y yo me siento mal. ¿Pero qué te pasa? Le digo, yo no sé, pero me siento mal. Lo próximo que pasó fue que me encontré en el piso de la cocina, pasé por el lado de una mesa del comedor y me encontré en el piso de la cocina y yo digo, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? Y yo estaba sentado en una silla que es un stool que es 2 veces más alta que esa silla. Y de allí, según me explicó Gladys, yo caí redondito al piso. Pasé por al lado de una mesa, que no le di a la mesa, si le doy aquí me hubiese desnucado, por el de medio de 2 sillas, y caí al piso, y cuando me despierto en el piso al ratito, yo no sé cuánto tiempo pasó porque no lo sé, oigo a Gladys de allá gritando, ayúdenme, ayúdenme, en el patio de la casa. Y cuando ella sube, yo me estoy incorporando en una silla para levantarme. Y ella me dice, ¿no te pasó nada? Y me chequearon. Y la casa se me llenó, llegó Nisi, llegó Axel, llegó Yanji, llegó la pastora, Franquito, Josana. Y yo estaba ya sentado. Yo le dije a Gladys, pues ayúdame a levantar y déjame ir al baño. Pero yo me levanté como estoy ahora. Y llegaron ahí entonces unos paramédicos. Me hicieron 1000 análisis y 1000 cosas y me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital. Yo les digo desde ahora, ante Dios se lo digo, que eres la que sabe el tiempo que estuve en el piso de Gladys, porque yo no sé nada más. Yo me acuerdo de la taza y acostarme en el piso. Allí en el hospital me hicieron todos los exámenes que había que hacerme y todo el mundo. Y el día que mi hija se enteró, mamá lo llamó, mira, a tu padre le pasó algo, me imagino que Gladys la llamó. Y ella no me dice, papi, voy para allá, sino que ella viene. Porque sabe que si me dice que ella viene, yo le voy a decir que no venga. Martes estaba conmigo ella. Eso fue el lunes y martes estaba conmigo. Cuando ella salió del hospital con la mamá para la casa, y perdonen que le coge un ratito, vino el médico del hospital, el cardiólogo, y me dice, mira Luis, lo que pasó es esto, mira este EKG. Cuando este punto está en coincidencia con este otro punto y este otro punto, esto que tú ves aquí es un flatline. Tú simplemente el corazón dejó de latir y caíste muerto al piso. Eso yo no se lo dije a nadie. Ni a Lula, mi hija, ni a Gladys, ni a nadie. Yo que eso me lo guardé. Pues no alarmar a nadie, hermano. Pues no alarmar a nadie, no dije nada. Lo único remedio que podemos hacer contigo es ponerte un marcapaso. Y fíjense cómo Dios pone todas las cosas en su sitio. Eran las 6 de la tarde y él llama a la oficina del médico que me atiende. Y ese doctor casi a las 4:30, ya a las 5 se va porque él coge para el cardiovascular. Ese día estaba en la oficina. Ese día estaba en la oficina y le dice, sí, mira, sí, él es paciente mío. Y discutieron ellos allá, hablaron, yo no los oí. Hablaron allá en la oficina de allá donde ellos se venden, no sé. Y él mismo recomendó el marcapaso que me pusieran y toda esa cuestión. Y el médico miró para atrás y dijo, lo único que me hace falta es dejar ver si podemos conseguir el cirujano. Y llama y el cirujano estaba en el hospital, que fue a llevar unos papeles. Porque los marcapasos los ponen los electrofisiólogos o un cirujano. No los ponen los cardiólogos. Pues mira, mañana te ponemos el marcapaso. Y yo le dije, pues cuando llega se lo dije a Lourdes, mira Lourdes, me van a poner un marcapaso, esto es lo que recomienda. Ya yo le firmé el papel, pues me ponen a un marcapaso. Todo el Señor lo hizo. Y me pusieron en el marcapaso y aquí estoy. Ahora, hay un pero bien grande. Ustedes son profesionales de la salud. El hijo mío más chiquito me dijo, papi, gracias a Dios que está más en el taburete, porque si hubiera estado en una silla, a lo mejor no lo estuviera contando. Y médicamente, pues tal vez el cantazo y el jebulú me activó el corazón.
Ok, vamos a dejar la parte médica aparte. Lo que no tiene explicación, mis queridos hermanos, es, yo tenía una creatinina de casi 2, 1.90 y pico. Yo tenía la hemoglobina en 11, porque los riñones ya no me trabajaban bien. Mi GFR, que es lo que se conoce como el glomerular filtration rate, estaba en 30 y pico. Todos ustedes tienen mayor de 60. Cuando me hicieron el análisis los otros días, después de todo ese revolú, mi hemoglobina está en 14. Mi creatinina está en 1.15 y el GFR está en sobre 60. Y supuestamente eso era irreversible, porque Dios quiso hacerlo, no porque yo lo mereciera, sino porque Dios es bueno. A este ciego que está aquí, en este momento, el Señor le dio misericordia. ¿Y por qué tuvo misericordia conmigo? Porque misericordia es un favor que Dios hace sin merecerlo, porque yo no me lo merezco. Pero Él es bueno. Y Él simplemente, hermano, caí muerto y Él me resucitó. Tan sencillo. Y tan sencillo como ese, mis riñones tienen ahora un GFR mayor de 60, como el de ustedes. Cuando me llevo años bajando el GFR, poco a poco, y lleva por 30 y pico. Y ya había médicos que me estaban diciendo, te tengo que mandar a dar diálisis. La insulina ya no la uso. Para que ustedes vean que el Dios es bueno, no porque yo lo merezca. Y este joven que está aquí, que se quedó ciego, mandan a buscar a los papás. Estaban asustadísimos, ¿verdad, hermana Laura? Que usted los otros días habló de eso. Y ellos le dijeron, bueno, lo único que yo les puedo decir, que él nació ciego, pero pregúntenle a él, ¿sabe por qué, hermana? Porque la que representaban a Dios en el tiempo que Jesucristo andaba por el mundo, se parecían, eran primos hermanos de los mismos que representaban a Dios cuando vinieron a los Estados Unidos, los que huyeron de Europa. Aquellos estaban buscando cómo acusar a la gente, buscando a Jesucristo, que aquí tú lo hiciste sábado, hay que matarte. Y aquella pobre gente estaban asustados porque los botaban de la sinagoga. Y eso mismo le hicieron al muchacho. Cuando vamos aquí, después que leímos eso, vamos al 22. Con esto estamos terminando, hermano, porque yo sé que el tiempo avanza. Vamos al versículo 22 de ese mismo capítulo. Pero Jesús nunca nos abandona. Muchachos, lo botaron de la sinagoga. Pero lo que es grande, que yo quiero que ustedes en su casa lean, que ese muchacho, siendo ciego, se puso a argumentar con los sacerdotes. Y si era ciego, nunca había leído la palabra, simplemente la había escuchado. Y él sigue argumentando con los sacerdotes hasta que él le dice, hasta que en el versículo 34, que él lo voy a leer ahora, le dicen, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo botaron de la sinagoga. Lo botaron de la sinagoga porque él se puso a decirle a ellos que a él lo había curado, que él no sabía, primero, que él no sabía curar, que él no sabía quién lo curó, porque a él Jesús le puso barro y lo mandó a bañarse, a lavarse la cara en Siloé, que significa el ungido. Y allí lo mandó a lavarse los ojos y que recobró la vista. Él no sabía quién era. Y entonces ellos, como él no sabía, le dijo, uno que se llama Jesús me puso lodo en los ojos. Yo recobré la vista, pero yo no sé quién es. Él no lo logró ver. Pero Jesús, como lo botaron de la sinagoga, Jesús es tan bueno que va y lo busca, hermano. Va y lo busca. Porque Jesús es tan bueno, y cuando vamos aquí y buscamos, en el 25 sí, pero cuando lo buscamos,
Jesús le dijo, respondió y le dijo, en el 35, ¿verdad? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense lo que le dije al principio, que Juan presentaba a Jesús como el Hijo de Dios. Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que te habla contigo, el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y que le dijo y le adoró. Ahora vamos a terminar ahora. Dios es bueno. Y aunque estemos en angustia, Jesús estaba en una soledad increíble en aquella cruz. En un desierto de amor, que el único que tenía amor era Él. Y allí en aquel desierto solo, en aquella cruz solo, llegó un representante de nosotros al lado de Él. Y había un representante de las tinieblas en la otra cruz. Y había un representante de nosotros allí en la cruz. Y le dice al otro, ¿cómo tú te atreves a hablarle a este hombre de esa manera? Si tú y yo nos merecemos esto. Pero ese hombre que está en esa cruz no ha cometido pecado ni falta alguna para que esté ahí. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso para Jesús fue como un vaso de agua fría en medio del desierto. Porque por lo menos uno allí al lado de la cruz lo reconoció. Por lo menos si ese hubiese estado en Gomorra y en Sodoma, el Señor no las hubiese destruido. Y allí a Jesús le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dije, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, en esta tarde, si aquel ciego dijo, cuando supo que era Jesús, le adoró, ¿por qué nosotros no lo adoramos ahora, Adela? ¿Por qué no adoramos al Señor y nos ponemos en pie y nos ponemos a adorar al Señor? Y vamos a volver a los tiempos antiguos donde la iglesia salía a buscar las armas. Esos que están por ahí disparándose, las armas no se disparan solas, hermano. Yo estoy de acuerdo en que haya control de armas, pero con eso, si las armas que usan ni siquiera las venden en los sitios, las traen. Las traen y las montan. Yo no sé cómo llegan al país, pero llegan. Y las armas no se disparan solas. Así es que hay un montón de terreno que caminar. Y la iglesia tenemos que hacer el trabajo. Y mientras podamos cojeando, como sea, tenemos que llegar a esa gente. Porque solamente Cristo satisface. Aquí viene ese señor Trujillo a predicar. Pregúntele a ver si la cárcel lo modificó a él. Lo modificó el Señor. El Señor, así es que eso es lo que tenemos que hacer. Así es que en esta tarde vamos a levantarnos. Adela, yo quiero Inici que pasen por aquí. Alba, y vamos a adorar al Señor. Diríjanme en esta oración, en esta adoración. Yo sé, Adela, que tú comenzaste a adorar, pero toma, te voy a pasar tu micrófono y vamos a nosotros.